¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a su tercer programa de Agenda Mediática. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos han solicitado que tiene que ver con el papel del periodismo en esta coyuntura del COVID-19. Yo le doy la más cordial bienvenida a la doctora Mireya Márquez, que estará con nosotros conversando sobre este tema, a la cual saludo. Doctora, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por la invitación. Doctora, pues en ese sentido, me gustaría iniciar esta plática con usted, que es una de las personas que más ha investigado sobre el papel del periodismo en México y sobre todo, pues desde la óptica también que estamos viviendo actualmente con esta coyuntura del COVID-19. Me gustaría iniciar esta conversación, esta plática, para preguntarle cuál es el papel que ahorita usted ha encontrado o está viendo que está jugando actualmente el periodismo en esta coyuntura en México del COVID-19. Creo que es una pregunta en la cual no solamente los que nos dedicamos a la investigación, sino prácticamente toda la gente que opina o que tiene una red social se está manifestando al respecto. Y creo que vemos opiniones sumamente críticas hacia el papel que está haciendo el periodismo, pero que creo que no nos ayudan a detectar exactamente cuál sí y cuál no tendría que ser la función. Lo primero que quisiera es recordar que en una democracia el periodismo tiene siempre la obligación de no solamente de ser garante del acceso a la información y el derecho a la información de las audiencias, sino que en una democracia y desde las, digamos, teorías y normas más liberales, tiene la obligación de preservar el orden democrático actuando como un contrapeso a los poderes públicos, digamos, ejerciendo una labor crítica para que los gobernantes, digamos, se cree en teoría, rindan cuentas y sean transparentes. Solamente con una rendición de cuentas ayudamos, digamos, a los gobernantes a hacer su trabajo y garantizamos a los ciudadanos su derecho a la información. Hasta ahí creo que muchos de mis colegas que analizamos los medios estaríamos de acuerdo en que el periodismo tiene ante todo que ejercer una postura crítica. El problema, mi querido Luis Ángel, es qué entendemos por crítica, ¿no? Es operacionalizar la función crítica de la prensa. Y lo que estoy viendo en muchos medios periodísticos es que la crítica viene a partir de la opinión de lo que yo considero que hace o no hace mal el actual gobierno federal. Y digo el actual gobierno federal porque, dado el contexto de enorme polarización política que está privando en el país y en muchos otros, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, España, en fin, la polarización no es solamente intrínseca de México, pero sí que empeora, envenena, intoxica los ambientes. Y sobre todo, se cuela una especie de crítica de opinión a partir del maniqueísmo, que todo lo que hace el gobierno federal está mal, puede que lo esté pues, pero o que todo está mal o que todo lo otro está bien, ¿no? Entonces, a veces estas lógicas maniqueístas confunden o permean nuestro entendimiento de lo que tiene que ser la función crítica de la prensa. Por eso lo que insisto siempre es en dividir nuestro análisis a la crítica del medio como tal, su postura editorial, su política, pero la otra que es de un nivel individual y procedimental, que es la que yo insisto en hacer, es un análisis que hacemos de los periodistas a nivel rutina productiva, o sea, los procesos mediante los cuales los periodistas preguntan y cuestionan, porque estamos ante dos lógicas. La una tiene que ver con el ejercicio periodístico como tal, el ejercicio de reporterística, mediante el cual los reporteros y periodistas pueden documentar irregularidades, fenómenos que pueden tener explicación en la pandemia, o datos que no necesariamente le están quedando claros a la ciudadanía, o datos que no están necesariamente
confirmados o corroborados, datos divergentes, en fin, muchos de los cuales pueden tener una explicación completamente válida, estadística, estimativa, como lo vimos con los famosos datos cuchareados, ¿no? Y escuchamos una y otra vez en muchos reportes periodísticos que no nos están dando las autoridades las cifras verdaderas, que nos están ocultando las cifras reales. Partir de decir que nos están ocultando me parece sumamente irresponsable, ¿no? Es decir, la crítica del periodismo no viene de hacer señalamientos con el dedo sobre algo que me parece que está mal, sino de documentar en qué exactamente existe la irregularidad. Si hay un dato que a mí me salta, ¿no? Que el subsecretario López-Gatell dice un dato, pero luego en el sitio web aparece otro, eso me tiene a mí que dar paso para, como periodista, desde mis procedimientos básicos de reporteo que yo traigo, en teoría, me tendría que dar para investigar la cadena, digamos, de irregularidades que se dan de este dato. ¿Quién carga este dato? ¿Por qué se carga? ¿A qué hora se carga? ¿Quién alimenta este portal? ¿Desde dónde viene? ¿Y en dónde existe la irregularidad? ¿No? Entonces yo puedo descubrir que el centro de todos, del modelo Centinela al gobierno federal, de los 300 y pico centros que se monitorean para darnos los datos del día, pues resulta que los de estos 3 estados, puede ser, no se están actualizando, y cuando voy e investigo, ¿no? Pues resulta que en vez de que los esté alimentando el epidemiólogo, lo está alimentando el becario o es el hijo del político, en fin, o sea, puede uno descubrir muchísimas más cosas detrás de la irregularidad que simplemente señalarla. O sea, el decir que el gobierno nos oculta cifras no le ayuda a nadie. Entonces, vuelvo a esta distinción lógica que se hacía entre el medio y su política editorial, ¿no? La política editorial o ideológica o intereses que traiga detrás es una, pero la otra a nivel procedimental. Y me parece que estamos viendo una conjunción de ambas, que hay a veces serias deficiencias en las metodologías de reporteo de muchos periodistas, que revela pues un déficit del periodismo mexicano en las universidades. Puede que estemos enseñando periodismo y del deber ser, pero puede que no estemos enseñando suficientemente técnicas de reporteo y verificación desde las universidades. Y puede además que en un país que sobre todo se basó por muchas décadas en la información oficial, en conferencias de prensa, en chacaleos y en declaraciones, a veces resulte complicado corroborar con otras fuentes o entender todas estas cadenas. Otra también es que los valores periodísticos como tal, más allá de que cada país tenga su cultura periodística, su forma de hacer cosas, hay valores que son universales, ¿no? Y uno de esos es lo que en inglés se llama fairness. Fair significaría justo, equitativo, y a veces es la posibilidad de darle a tu fuente de información la oportunidad de explicar lo que tú percibes como irregular. O sea, fairness implica que una vez que tú encuentras un dato que te salta, consultes. Si las explicaciones no son satisfactorias y sigues llegando a más y más irregularidades, entonces estamos ante, evidentemente, un ejercicio deliberado de corrupción, de misinformación o de ocultamiento de la información, pero que yo soy capaz de documentar con un trabajo exhaustivo de reporterística. Y me parece que eso no está pasando en la actual coyuntura de COVID, que muchos entienden desde la lógica procedimental que su labor es hacer preguntas críticas y cuestionadoras ante cualquier cifra que me salte, y que es el deber de las autoridades aclararlo, corroborarlo. O sea, en parte sí, pero como tal, la práctica del periodismo tiene que suponer documentar y verificar datos en cualquier nota y en cualquier fuente. O sea, el periodismo no tiene apellido, ¿no? De periodismo económico, periodismo deportivo. O sea, si bien cada uno tiene narrativas, géneros, agendas, lo que sea, la reporterística
que tiene que privar en todo, incluyendo el periodismo de opinión, tendría que ser lo mismo, la verificación. Y me parece que el déficit de estos procedimientos o rutinas sí está generando o está tendiendo a generar más desinformación que información. Una puede ser alimentada por las políticas editoriales de los medios, que algunos, por algún interés que tengan, deliberadamente estén golpeando o no al agente político, al gobierno que quieran, pero otra me parece que sí proviene de un déficit que venimos arrastrando en la cobertura de casi todo. Ahorita es el COVID, se hace más evidente con las conferencias de prensa diarias porque están ahí, nosotros vemos cómo preguntan, qué hacen y luego qué reportan, pero creo que este déficit se viene arrastrando ante casi cualquier tema especialista. Y lo que veo es que en México no hay periodismo especializado como tal, y el periodismo que hay político, por así llamarlo, ha legitimado ciertas prácticas o metodologías de trabajo que hace que casi cualquier tema, Luis Ángel, se cubra como si fuera tema político. No estoy diciendo que el tema del COVID no sea político, no, sí que lo es. Me refiero a que como cubrimos los políticos, como cubrimos las declaraciones de los políticos, los pleitos, los antagonismos, eso mismo queremos aplicarlo a casi todos los temas, incluida la pandemia, y así no es como funciona. Me parece que esta metodología se está topando con pared con un subsecretario como el doctor López-Gatell, que dice: yo no soy un funcionario político, soy un funcionario técnico y como tal mi información es estrictamente técnica. Y cuando los periodistas han buscado que le conteste a aquellos que son voces críticas, al gobernador Bonilla o al gobernador de Jalisco, en fin, él no responde, no cae en esas provocaciones, y creo que eso es algo que los periodistas como tal no entienden, no están acostumbrados a lidiar con voces del Estado que no sean políticos o que no traigan agenda política expresa y obvia per se. En pocas palabras, no es lo mismo cubrir el COVID-19 que el Congreso. En el Congreso, los políticos saben perfectamente qué dicen, cuándo lo dicen y por qué lo dicen. Tienen todo un interés, ¿no? Además, en política, de alguna manera, es perfectamente predecible lo que las fuentes van a decir. El gobierno, el presidente, el gabinete, ¿no? Va a decir más o menos una variante, vamos bien. Y la oposición, aquí y en cualquier país, que va a decir, no es verdad, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno puede anticipar, cuando es periodista político, uno tiene ya aprendida una metodología de trabajo que es: el presidente dice esto y sus opositores dicen lo otro. Y básicamente así es como funciona en el mundo. No me parece necesariamente bien esa metodología, pero es lo que funciona. Pero estamos hablando de animales políticos que saben también cuándo y qué decir, cómo hacer que sus declaraciones se vuelvan nota, particularmente en culturas periodísticas presidencialistas como esta, pero cuando estamos ante fuentes de información que son absolutamente técnicas, cuyo conocimiento es técnico y sobre todo muchísimo más especializado que el que manejan los periodistas, empezamos a ver este tipo de problemas. O sea, irregularidades que no son, opiniones críticas sobre mentiras del gobierno que no necesariamente son. No estoy diciendo que no pueda mentir o que no pueda ocultar. Lo que estoy diciendo es que no hay suficiente evidencia desde el reporteo periodístico que el gobierno federal o la subsecretaría de salud deliberadamente esté mintiendo por algo. Me encantaría saberlo, me encantaría leerlo, porque eso obligaría a nuestras autoridades a rendir cuentas, sobre todo ante el cambio prometido por el cual 30 millones de mexicanos se manifestaron. Pero quiero que quede claro que no es lo mismo intuir que el Estado o el gobierno me miente en algo a demostrarlo, ¿no? Y el deber de demostrarlo es el que recae el periodista. Y esto lo puedo resumir en una máxima
que dice que si sujeto A dice que llueve y sujeto B que dice no llueve, tu obligación como periodista no es decir qué dice quién, sino además irte a asomar a la ventana y verificarlo por ti mismo. Y esa parte de verificarlo es lo que creo que no estamos diciendo. Entonces, digamos, para concluir esta pregunta, en un primer momento los medios sí están, digamos, exhibiendo lógicas de intereses detrás en la interpretación de que mucho es todo lo que está haciendo el gobierno federal está mal en cuanto a sus cifras, pero sobre todo lo que veo es un déficit, digamos, de especialización de los medios y de los periodistas para cubrir pandemias y situaciones de riesgo como la de ahora. Y eso me parece que no tiene que ver con ninguna postura política ni con la polarización, sino que es un déficit que se viene arrastrando de siempre y es una observación que hemos hecho con otros tipos de coberturas, desde los movimientos sociales hasta la información económica, la información de salud, que no tiene que ver con la polarización, sino que ya es inherente al déficit de profesionalización que se trae. Y ojo, no se malentienda que ser profesional es tener un título universitario. O sea, que un gremio profesionalizado lo es cuando sus miembros tienen un título universitario. Un gremio está profesionalizado cuando tiene, según la sociología de las profesiones, cuando trae detrás un conocimiento experto único que nadie más tiene y que nadie más puede reproducir, cuando tiene un conjunto de normas deontológicas mediante el cual se rigen todos, cuando tiene una actitud de servicio público y cuando tiene autonomía y cierto control sobre su trabajo. Y en ese sentido, sobre todo en este último, dada la enorme injerencia que tienen muchos actores externos, desde las fuentes, anunciantes, intereses políticos de los propietarios de los medios, intereses económicos, anunciantes, audiencias, lógicas de competencia, clickbait, hay muchísimos factores que inciden en por qué los periodistas, además de las condiciones precarias del gremio, las condiciones de producción en maquila de noticias, que por alguna razón privilegian la producción de 5 notas al día en vez de una profunda, reporteada, lo que en otros países vemos con una nota de varios reporteros con varias fuentes, aquí más bien vemos 10 notas regadas por todo el diario con 10 fuentes. Bueno, esas lógicas internas y externas hacen que el periodista tenga muy poca autonomía, no solo para decidir el ángulo, sino también para buscarse, que tenga muy poco tiempo para especializarse, que tengamos un periodismo más reactivo que proactivo, es decir, reaccionamos a las agendas de los políticos, los colocamos como al centro de la agenda y lo que hacen o dicen se vuelve noticia, no se vuelven actores de una narrativa más grande que nosotros como medio traemos. Es decir, las coberturas no son, el sistema de salud en México ya estaba en crisis, tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica más o menos eficiente, pero la vigilancia, aunque sea relativamente eficiente, no necesariamente determina el nivel de atención de salud que van a tener los enfermos. Doctora, primeramente, pues en su exposición usted menciona varios elementos que me gustaría que empezáramos a desglosar. Primeramente, uno de ellos es el periodismo frente a la desinformación o las fake news. ¿Cuál es el reto que también está, digamos, viviendo el periodismo actualmente, no solamente con esta falta de especialización que actualmente usted nos describía en su exposición, sino que también estamos enfrentándonos a unas dinámicas ahora digitales en las cuales pues el interés por muchos medios es digamos, generar más notas más rápido, no hacer tanta revisión o verificación. Y vemos también una gente que ha ingresado, digamos, también en el terreno de esta esfera pública, no solamente tradicional, sino también la esfera pública digital, y que vemos que actualmente coloca a México en el segundo país
con mayor número de fake news y sobre todo también el número de consumo. O sea que sí existe una gran parte de mexicanos que consume esta información. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el reto que actualmente también se está enfrentando, digamos, el periodismo frente a la desinformación en esta coyuntura del COVID-19? Me parece que uno de los principales retos es la autoridad. El periodismo a sí mismo se diferenciaba de otras actividades o de otras ocupaciones a partir de la autoridad que tenía el periodista para hablar de determinado tema. Y a medida que esa autoridad se ha ido erosionando, y digo la autoridad periodística como un concepto teórico que existe pues en la literatura, a medida que se ha ido erosionando por falta de credibilidad, por la colusión de las élites mediáticas con las políticas en el pasado o en el presente, esa autoridad o ese vacío de autoridad se empieza, digamos, a llenar con información falsa que además tiene otras lógicas, que persigue otros propósitos y que además tampoco podemos encapsular en un solo concepto de fake news, ¿no? Hay 5 tipos al menos de fake news. Uno que son las noticias que son deliberadamente falsas, totalmente inventadas. Otras que son lo que en inglés se conoce como misleading, ¿no? ¿Cómo traduciríamos misleading? ¿Alguna Pues idea? Pues básicamente como esa información que no es como, bueno, es falsa, pero no es deliberada, o sea, no hay un, Misleading, ajá, podría ser sí, tergiversada, que es la tergiversada. información que sí parte de un hecho verídico, pero que lo lleva o le da eh, un, un ángulo deliberadamente o te lleva la información para el lado que no es. Ujú. Otras que simplemente son informaciones que no tienen fuente y otras son informaciones de carácter satírico o irónico que circulan por ahí. En fin, hay muchos tipos, o sea, unas son manipuladas o falseadas o solamente parcialmente falseadas, en otras solamente es el encabezado el que es parcialmente falseado, y esto ocurre mucho también para generar viralización de contenidos, como cuando te ponen en la cabeza de, mira lo que dijo Cristiano Ronaldo ante el COVID, no lo vas a creer, y no dijo nada que no fuera increíble, ¿no? Pero son muchos tipos de noticias falsas. Y las razones de su existencia múltiples. Así que para contestar tu pregunta, el gran reto que tiene el periodismo mexicano y el periodismo en general en el mundo es recuperar su autoridad, porque casualmente se han hecho estudios en el que los ciudadanos que menos confían en las noticias falsas y más confían en sus medios son los nórdicos o los de Europa del Norte. ¿Por qué? Porque saben que en el periodismo, en su diario que todavía leen o en su sitio web, van a encontrar, digamos, información contrastada, profunda, análisis, prospectiva, perspectiva. Es decir, por eso insistía mucho en que desde la sociología del trabajo se concibe a una ocupación como profesional cuando es capaz de tener conocimiento externo que es irreplicable. El problema es que las noticias falsas parten de replicar las metodologías, formatos y estilos del periodismo. Podríamos llamarle paraperiodismo, así como fenómenos paranormales, pues estos también son fenómenos paraperiodísticos que los replican, los emulan y los mimetizan, pero con un intento deliberado. Por tanto, ¿qué tendría que ser el periodismo? Información. ¿Qué hacemos ante la desinformación? Información. Información verificada, información profunda. Quisiera decir además que mi reflexión no parte de una crítica personal a los periodistas. Sabemos que trabajan en condiciones adversas, no solo de violencia y de riesgo, sino también de precarización generalizada. Los salarios son muy bajos, las expectativas que además se tienen sobre su trabajo son de hacer demasiados productos, pero creo que la lógica para salirse de esa precariedad es, una, la especialización; dos, la profesionalización; tres, la adquisición de conocimiento experto, para que entonces, si estamos discutiendo de problemas de salud,
sea más fácilmente detectable para el público cuáles son las noticias falsas de las que no. Pero si tanto unas como otras, si lo que es supuestamente información confiable no tiene fuentes, o tiene una fuente, y las noticias falsas también no tienen fuente y tienen una fuente, dime tú, Luis Ángel, si van a poder distinguir una de otra. O sea, no puedes culpar al público cuando claramente las notas del Deforma o muchas notas de los medios digitales tienen 3 párrafos o 2 párrafos o no dan fuente o no corroboran o no explican. Evidentemente no van a poder distinguir de una noticia falsa. Entonces, la vacuna ante la desinformación es la información de calidad, la información profunda, corroborada, contrastada. Naturalmente no hay tiempo, naturalmente los periodistas se enfrentan a muchas presiones, pero creo que es un procedimiento de trabajo que tendríamos que empezar a asumir para cualquier tipo de información, desde la nota más rutinaria de una conferencia de prensa hasta una investigación como la de Toallagate en los 2000, ¿no? O la de la Casa Blanca de Peña Nieto. No todas las notas pueden ser la Casa Blanca de Peña Nieto, evidentemente, pero sí resulta, digamos, revelador el hecho de que el número de fuentes en México resulta muy escaso y de que en estudios yo he encontrado también que los medios mexicanos son particularmente, los diarios sobre todo, son particularmente propensos a publicar críticas, cuestionamientos y denuncias de terceras personas, más que publicar, digamos, denuncias basadas en periodismo de investigación o documentación propia, ¿no? Entonces, la buena noticia, nuestra prensa está siendo muy crítica ante el poder político, eso está bien, desde el punto de vista normativo de lo que los medios deben hacer. O sea, la buena, están siendo muy críticos y qué bueno. Es que la crítica no está proviniendo de información documentada y verificada. Yo cuando me toca entrenar periodistas le digo, si tu dato o tu crítica te la tira fácilmente una autoridad gubernamental, entonces tu crítica no estaba documentada. Para que sea crítica, tu información tiene que ser incontrovertible. Y lamentablemente no la es. Y como no la es, mucha de esa información la aprovechan las noticias falsas para capitalizarlas y, como se dice en el argot popular, llevar agua a su molino, ¿no? Sobre todo, y vuelvo a contextos de polarización, donde la desinformación es más peligrosa, intoxica la vida pública y nunca vamos a saber cuál es el accionar, o sea, nunca vamos a saber cuáles son las fortalezas y debilidades de este gobierno en materia de su manejo del COVID, porque en un país altamente polarizado, ¿no? Donde estamos atrincherados en uno u otro lado, no vamos a ser capaces de medir objetivamente lo que realmente necesita mejorar, lo que necesita conservarse de lo bueno que se haga y lo que necesita totalmente desecharse. Si no tenemos información de calidad, no vamos a poder superar esos ambientes tan intoxicados de la polarización política. Evidentemente, los periodistas son ciudadanos que tienen derecho a sus preferencias político-partidistas, pero cualquier crítica que se haga, incluso si son motivaciones partidistas, tiene que ser desde la documentación. O sea, tú puedes decidir ser un medio anti-AMLO, pero tienes que poder criticar desde la documentación, desde el mismo lenguaje y datos que da el gobierno, porque si no lo haces tú, entonces las noticias falsas lo harán y eso lo único que hace es, digamos, o sea, no fortalece a nadie y solamente fortalece más el atrincheramiento que tenemos en este país en unos y otros. Lo que necesitamos son voces sensatas, objetivas, que la objetividad no es política, no significa neutralidad política. La objetividad significa poder distinguir de la crítica o de los hechos aquellas cosas que son incontrovertibles, ¿no?
más allá de si es un concepto que es debatido o no, no estamos hablando de la objetividad epistemológica y de si hay una verdad, sino estamos hablando de si soy capaz de mirar desde todos los distintos ángulos las posibilidades y las cosas, porque si no lo hago yo, si no educamos a nuestros públicos a que sepan evaluar de esta manera, entonces las noticias falsas van a tener mucho mayor caldo de cultivo pues para reproducirse. Como hemos dicho, ¿no? Varios en nuestras redes sociales, tan tóxica es el COVID-19 y la pandemia como tal, como la infodemia, ¿no? Claro. Ahora, doctora, toca un punto que me gustaría conversar en esta parte ya del diálogo que estamos teniendo. Actualmente, bueno, de los retos del periodismo estamos viendo que es la especialización, esta generación de información, pues que sea rigurosa y muy bien verificada, pero también en México estamos teniendo una polarización que cada día se agudiza más, y se agudiza más porque desde la presidencia también se está fomentando esa polarización. En el recuento, digamos, de las mañaneras que se le llaman a estas conferencias de prensa que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, por citar unos datos, hasta la fecha ha mencionado 144 veces al periódico Reforma, 38 veces al Financiero, 31 veces al Universal, 24 veces a Televisa, 21 veces al Washington Post, etcétera. Puedo hacer una lista enorme de cómo se ha referido a los medios de comunicación. Y básicamente la pregunta va encaminada a estos datos. La gran mayoría de estas referencias que hace de estos medios lo hace en el sentido de criticarlos, cuestionar su labor social que hacen todos los medios. Y en ese sentido estamos viendo también un hostigamiento que actualmente está viviendo también los periodistas, porque aparte de eso es un linchamiento desde ese espacio y que muchos periodistas han recurrido a sus redes sociales para decir que aparte de, digamos, de someterse, digamos, al enfrentamiento que tienen con el presidente de la mañanera, saliendo de ahí, muchas personas los critican de su quehacer diario por las redes sociales. Entonces, estamos viviendo también un reto muy grande y me gustaría que platicáramos esta parte ya de nuestra conversación. ¿Cuál es el papel que también está jugando el poder político en México? En este caso, la presidencia de México y el gobierno de la 4T. Cuando el presidente, antes de ser presidente, había dicho que iba a haber libertad de expresión, que iba a garantizar, digamos, esta democratización, digamos, en los medios de comunicación y así demás promesas, digamos, en su quehacer cuando era candidato a la presidencia. ¿Cómo vemos este reto que también se están enfrentando hoy en día la prensa en estas conferencias de prensa? En efecto, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido comparado con el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Pero de nuevo, Luis Ángel, creo que venimos de un contexto en el que se aprovecha la crisis de autoridad de los medios por su relación de colusión y complicidad con el poder político en el pasado. Y esa propia credibilidad minada ante la sociedad es la que capitaliza el actual gobierno federal a su favor para hacer estos lamentables señalamientos de los que hablas. Me parece que no es el papel de un presidente de la República señalar con el dedo ni a ningún medio ni a ningún periodista. Es francamente reprobable y deleznable. Sí, por supuesto, o sea, no es lo mismo que reprimir, que censurar, que matar, que asesinar, que encarcelar, como hacían gobiernos autoritarios de otras partes del mundo o incluso en mismo México. Tampoco necesita ver un teléfono rojo como hace que Gobernación le ponía un estate quieto a cualquier editor que se atreviera a pasar la raya. No estamos hablando de ese tipo de agresiones a la libertad de expresión. Creo que asistimos a una nueva, bueno, no tan nueva porque los gobernantes siempre se han quejado que la prensa no aplaude. Ahí está el icónico "ya sé que no aplauden" de Enrique Peña Nieto, pero lo que creo que sí es nuevo en México, pero ojo, sí pasó en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, es que haya un antagonismo
abierto y explícito con medios y con periodistas, y que me parece que el someter a un escarnio público desde una relación desigual de poder, en donde él tiene todo el poder y los periodistas no, me parece que sí es otro tipo de violencia contra la libertad de expresión. Lo he dicho, más allá de que en lo privado todos podamos o no compartir las impresiones del presidente sobre tal cual periodista o sobre tal o cual medio, o que no tenga, o sea, no significa que no tenga razón en que muchos medios sí se sometieron a, sobre todo al nivel, o sea, de nuevo, no hablo a nivel periodista individual ni a nivel de procesos, sino a nivel de intereses de los dueños de los medios, que no es lo mismo, y creo que a veces se cae en la generalidad, cuando una cosa es la empresa periodística como tal y su dueño, y otra es el proceso periodístico del periodista en tanto individuo y empleado de una empresa. Esa distinción tiene que ser clara, pero sí me parece que más allá de que puedas o no compartir una u otra opinión sobre un periodista en particular, no le corresponde al presidente de la República hacer esas evaluaciones. Nos corresponde a nosotros como ciudadanos, le corresponde al propio gremio periodístico ser autocrítico, tomar cartas en el asunto. Me parece que el periodismo de calidad no se define por dedazo, ¿no? Y lo que además hace es pues poner y arriesgar la vida de los periodistas, porque entonces ya no se trata de que vivas en Veracruz y de que los poderes políticos o el alcalde o el gobernador a través de su secretario de seguridad te hostiguen, te amenacen o te asesinen. Él está arriesgando la integridad de periodistas de estos medios, muchos de los cuales son destacados periodistas, que en lo individual son altamente profesionales, y está, digamos, abusando de manera muy lamentable, muy indignante su poder. Creo que la justificación a AMLO ha venido desde el punto de vista de que lo que dice es verdad, que ha habido unos medios que no están ahí para criticarlo solamente por defender el acceso a la información de los ciudadanos, ni porque esa sea la obligación de los medios, como dije al principio, sino que muchos lo hacen como instrumento de poder o animados por los poderes que quieren ver un golpe de Estado, un derrocamiento, etcétera, como ya ha pasado en otros lugares, como en Venezuela, en donde en efecto las televisoras sí se prestaron al golpe de Estado que hubo contra Hugo Chávez en 2002, ¿no? Alimentado por Washington, y que eso llevó a que el presidente estatalizara o expropiara una de las televisoras privadas que operaban en ese momento, y de ahí se agarró que el presidente Chávez justificara, digamos, toda clase de acusaciones contra la prensa. Entonces, la pregunta lógica sería bueno, ¿tienes que ser un santo para ser una víctima? ¿Tienes que ser un periódico inocente para que no te ataque el presidente? Y la respuesta es, bueno, mirémonos en el espejo de Trump. Trump ha estado atacando a CNN, al New York Times, al Washington Post, etcétera, pero la diferencia es que estos medios, digo, hasta ahí acaban las similitudes con México, y la diferencia es que esos medios gozan de un amplísimo prestigio en la comunidad. Fácilmente desde el periodismo y desde la documentación han podido desmentir al presidente de la República, y por eso no le gusta. Es decir, el reporteo, al menos de los diarios Washington Post y The New York Times, es incontrovertible. La documentación que dan del desastre que se tiene en la Casa Blanca en muchos frentes es incontrovertible. Por eso insisto que la principal arma de los periodistas para defender su labor es el buen periodismo. Y en la medida que estos diarios acusados, injustamente señalados desde el poder, puedan defender, es reganar su autoridad, reganar su credibilidad, porque es la única manera de que se pueda, digamos, fortalecer el apoyo social a estos periodistas que son señalados y sometidos al escarnio público.
Pues el problema es que en redes sociales vemos que más allá de la condena que hace AMLO, mucha gente, no solo los llamados bots, ni las legiones pues de un lado y de otro, sino que gente que uno pensaría más sensata tiene la impresión de que lo que dice el presidente tiene algún, al menos, elemento de verdad detrás, que hay gente que deliberadamente ha salido a atacarlo, salido a decidir que todo lo que hace el gobierno mexicano está mal y que por tanto está atentando contra el orden democrático por el que votaron 30 millones. Entonces es preocupante que se está haciendo la lógica de mucha gente en redes sociales y me parece que es porque estamos confundiendo el déficit profesional y de credibilidad de muchos medios contra, que eso ya lo dijimos, ahí sí hay evidencia incontrovertible, digamos, de colusión, de complicidad, pero una cosa no justifica la otra, ¿no? Y creo que esa es la parte que no distinguimos, más allá de todos los retos que tenga el periodismo como gremio para profesionalizarse y recuperar su autoridad, no justifica de ninguna forma que el presidente de la República, desde su púlpito, ¿no? Desde el estado más alto, haga esos señalamientos. Yo creo que incluso cubrir las conferencias de prensa son una vuelta al presidencialismo donde toda la agenda pública la genera el señor presidente de la República como en antaño. Creo que un mecanismo de defensa es dejar de ponerle menos atención al presidente como tal, de enfocarse en sus demás funcionarios, muchos de los cuales pueden estar haciendo un gran trabajo, pero muchos de los cuales no están haciendo un buen trabajo definitivamente. Y creo que desde ahí se puede empezar a desarticular esta polarización, por lo menos desde parte de los medios. O sea, si dejamos de desambloizar la agenda, creo que van a empezar a surgir menos problemas. Me parece que las conferencias mañaneras están haciendo un excelente instrumento de comunicación, pero también un pésimo instrumento de comunicación. Es el gato de Schrödinger de la comunicación política de la 4T. Es buena como posibilidad y como potencial, pero mala en el sentido de que se vuelve desgastante para el presidente, para los reporteros, y se empiezan a producir estas lógicas de antagonismo. O sea, yo no creo, Andrés Manuel López Obrador no es el primer presidente enojado con la prensa. Peña Nieto fue un presidente muy enojado, López Portillo fue un presidente muy enojado, Salinas de Gortari lo mismo, en fin, todos han sido presidentes enojados con la prensa, con Proceso, ¿no? A Zedillo un día sí y otro día también le daban cada semana. Pero eso no significa que el presidente tenga derecho a verbalizarlo y a dar una opinión que tendría que confinarse al ámbito de lo privado. Hay quien dice, el presidente de la República no tiene libertad de expresión, ¿no? A veces se simplifican así los debates y dicen, ¿por qué si tú y yo tenemos, Luis Ángel, libertad de expresión, el presidente no? Bueno, porque tú y yo somos ciudadanos de a pie, ¿no? No tenemos los instrumentos ni instituciones del Estado para coercionar, y él sí. Y esa es la diferencia por la cual, en estricto sentido, el presidente tiene la obligación de gobernar bien para todos. Para los que votamos por él y para los que no votaron por él, él tiene la obligación de rendir cuentas y él tiene que trabajar con los medios que hay, que se deben profesionalizar, que se deben especializar, es otro tema. Es algo que le corresponde al gremio analizar y a nosotros como académicos proponer, solucionar, incidir, en fin, y a los organismos internacionales como Amnistía o como Artículo 19 denunciar. Pero el trabajo del señor presidente es hacer el trabajo y la chamba por la cual le pagamos su salario y por la cual fue elegido en las urnas. Y esto nos tiene que llevar a todos a una enorme reflexión de que es la sociedad, en todo caso, la que tiene que decidir su nuevo pacto social en un clima polarizado,
¿qué sí queremos que haga el gobierno? ¿Queremos que fracase para que tenga razón A? ¿O queremos que realmente exista el cambio por el que se le dio el voto, ¿no? Y creo que eso es lo primero que tiene que entender el presidente de la República, que se predica con el ejemplo y que un país amoroso, con tanto presumía en campaña, ¿no? Empieza a mostrarse no solamente tolerante, sino mostrarse dispuesto a la crítica. Y en eso sí tiene muchas diferencias, por ejemplo, con López-Gatell. Fue para mí, una excelente decisión que pusiera al subsecretario Hugo López-Gatell al mando de la pandemia, porque creo que él ha logrado como una voz fresca, fuerte y diferente, dar un poco de aire a la polarización política en la que estamos, para que la gente logre hacer lo que debe, que es quedarse en casa, más allá de si bien o mal. Imagínate, Luis Ángel, si la pandemia se hubiera quedado en manos del presidente de la República. Las personas no hubieran hecho caso. O sea, AMLO creo que tuvo el mayor de los aciertos que lleva hasta ahora, es haberle dado el manejo de la pandemia a un científico que ha estado en 3 administraciones distintas, del PAN, del PRI, que tiene una credibilidad, un currículum, pero además calma y serenidad al comunicar, que no la tiene él. Yo creo que las implicaciones serían peores. Creo que no habríamos salido avante en esta pandemia si AMLO hubiera seguido monopolizando los micrófonos y las cámaras. Qué bueno que ha dejado que otras personas estén a cargo y eso le tiene que servir a él mismo como lección de que se tiene que descentralizar el gobierno federal, dejar de ser él la figura principal, la que determine, y de esa vuelta al presidencialismo, que es por lo que no votamos. No votamos por presidencialismo, ¿no? Votamos porque no haya corrupción, porque no haya, o sea, por muchas cosas. Los votantes de AMLO también votamos por AMLO por muchísimas razones que no son las que atribuyen sus críticos, hay que decirlo, pero desde el punto de vista comunicativo, AMLO está cometiendo serios errores de apreciación, de percepción, de táctica. O sea, en comunicación política es indispensable que tengas una relación cordial con los medios, sobre todo si no tienes otro aparato de comunicación detrás. Si ya renunció a los pocos spots que tenía aparte en las televisoras y en los medios, que es otra decisión sumamente controversial, si los medios te están cubriendo y si tú mismo te estás quejando de una crítica sostenida, creo que antagonizarte, señalar con el dedo y además fomentar el escarnio público, creo que es la estrategia contraria a la que tendría que estar haciendo, que es tender puentes, tratar de aminorar la polarización y gobernar para todos, si quiere que su proyecto tenga continuidad a largo plazo. Y si no, lamentablemente, pues va a terminar el sexenio con otra persona, otro partido a cargo, digo, lamentablemente para él, y habrá demostrado que no tenemos en nuestro país políticos competentes para llevarnos a buen puerto ningún partido político, y eso todos lo tendríamos que estar lamentando. O sea, el hecho que no tengamos para dónde ver. Perfecto. Doctora, nos quedan 10 minutos para que otra vez se concluya esta llamada de Zoom, pero no quisiera cortar ahora sí, porque me gustaría hacer nada más una pregunta rápida que tiene que ver precisamente con 2 factores que usted ahorita ha comentado en su participación. La primera, esta cuestión del poder político, que la decisión que acaba de tomar el presidente de ceder los tiempos fiscales, y el papel que también jugó uno de los medios de comunicación recientemente en esta pandemia, que es el caso de TV Azteca con Javier Alatorre. Quisiera hacer una última pregunta para ya concluir esta plática. ¿Quién gana, quién pierde de digamos, esta situación que recientemente vivimos con el caso de Javier Alatorre y TV Azteca, y este llamado a no obedecer a la autoridad que ciertamente en este momento está encabezando el subsecretario López-Gatell? Desde su punto de vista, ¿quién gana, quién pierde? ¿O
¿cómo vemos este reto que acaba de asumir, digamos, el presidente también de no cuestionar la decisión que en llegado momento tuvo Javier Alatorre y por supuesto TV Azteca? Sí, bueno, me parece que nos habla de que difícilmente los presidentes en México se pueden abstraer de tejer alianzas con los medios. A mí me resulta absolutamente incomprensible por qué se alía con uno y denosta a los demás, ¿no? Y creo que en ese sentido sí me uno a todo el gremio periodístico cuando dice, si nos vas a atacar, estás dejando de tu lista TV Azteca. Me parece muy, muy peligroso y también denostable que desde un noticiero nocturno estelar, horario estelar, se convoque y se invoque a no respetar a la autoridad sanitaria. Hay quien dice en su defensa que estaba poniendo en cuestión las cifras, pero el fraseo y el hecho que lo haya retomado además en un tuit con esta frase, el fraseo ya no le haga caso, sus conferencias se han vuelto irrelevantes, sí me parece que atentan contra la salud pública, ¿no? De los ciudadanos. Más allá de lo que opinemos de cómo está o no llevando este gobierno, no son medidas que se le hayan ocurrido nada más, son las medidas que se están llevando a cabo en todo el mundo para frenar una pandemia que no tiene cura. Y eso nos tiene que quedar claro a todos. No es la pandemia del H1N1. No podemos comparar lo que pasó en México en 2009 con lo que pasa ahora por una sencilla razón. En el 2009 sí había un medicamento que lo trataba, que era el Tamiflu, ¿no? El hecho de que hubiera subreporte de casos implicaba que mucha gente no iba a ser tratada con ese medicamento llamado Tamiflu. Era muy importante, además, al ser el epicentro de la epidemia, que se tratara de contrarrestar, pero en esta ocasión es una enfermedad que no tiene cura, cuyo tratamiento es, si no tiene síntomas graves, el quedarse en casa y cuya prevención también es el quedarse en casa. Por tanto, es una absoluta irresponsabilidad de cualquier comunicador ir contra esa lógica. Puedes cuestionar hasta cuándo, por qué, si se tomó tarde, si se tomó temprano, si los datos son eficientes, si los datos se contrastan, como dije, y olvidé decir que mi reflexión inicial justamente se animaba desde el ejemplo de TV Azteca. Vamos a documentar por qué entre estados y gobierno federal hay una estira y afloja de datos. Ya explicaron, pero esa explicación es correcta, vamos, observamos, etcétera. Eso no es lo que TV Azteca. Me parece que el apercibimiento de la Secretaría de Gobernación fue adecuado. Me parece también que medidas mucho más severas también tendrían algún tipo de implicación para la lógica de la libertad de expresión que con todo y que no nos guste tiene el noticiero, pero lo que no me parece es que por un lado Gobernación aperciba y por otro salga el presidente a hablar muy desfachatadamente y sereno, a serenar los ánimos diciéndole amigo a Javier Alatorre. Los periodistas no son sus amigos del presidente, los periodistas son interlocutores a los que hay que respetar desde una sana distancia. Ahora sí, y la sana distancia no se tiene que aplicar al COVID, es una distancia, es una sana distancia que siempre tienen que mantener los periodistas, el poder político y el poder político del periodista. Hay quien dice que académicos han descrito esta relación como un tango. A veces tú das el primer paso y a veces dos, estamos en un baile para ver quién impone la agenda a quién, pero los periodistas no son tus amigos y me parece trágico que el presidente contribuya a las dicotomías y al maniqueísmo del que no está conmigo, está contra mí. Ojo, no es el único. Estos discursos suelen ser, digamos, no solo de los discursos radicales, sino también de la gente en el poder. George Bush lo dijo en la guerra de Irak, el que no esté conmigo está contra mí, porque eso les ayuda a ganar reflectores y electores en el largo plazo. Pero creo que en México el hecho de que nombren enemigos a unos periodistas y amigos a otros, y sobre todo
en una televisora que se ha beneficiado cuestionablemente del Estado mexicano y que tiene piezas estratégicas en el gobierno de AMLO, creo que sí es un gran golpe a la credibilidad del presidente. Él ganó, hay que recordarlo y reconocerlo, él ganó en 2018 con base en una proyección de integridad y de honestidad. Eso es lo que el presidente dio, ¿no? En el momento de las cifras. ¿Qué significa? Que esa integridad, esa honestidad tiene que contrastar con la que venimos viendo de gobiernos anteriores. Y la colusión con lo que él llamaba la mafia en el poder pasa por mantenerse distancia de todos los empresarios, incluidos Ricardo Salinas Pliego, cuya adjudicación de la licencia de televisión en 1993 fue altamente controversial. ¿Por qué muchos de los académicos de medios le tenemos tirria a Televisa y a TV Azteca? Es lo que se oye decir por ahí. Bueno, no es tirria, ¿no? Pero en TV Azteca recordemos que quien ganó la concesión para la televisión, acá es un experto en comunicación, acá es un experto periodista, no, un empresario mueblero. Mueblero, ¿qué tiene que hacer un empresario mueblero ganando una concesión de televisión en 1993? Y desde ahí el señor Salinas Pliego, digamos, tiene un enorme déficit de credibilidad por los enormes beneficios que le hicieron crecer a su televisora en el sexenio de Carlos Salinas. Tiene un déficit también de deontología, digamos, de valores éticos. Cuando pidió la cabeza de Cuauhtémoc Cárdenas en el asesinato de su locutor y conductor Francisco Stanley, eres muy joven para acordarte, pero en 1999 salió Salinas Pliego a pedir la cabeza de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe de gobierno, y culpándolo de que por eso había muerto Paco Stanley, cuando después ya se le encontraron vínculos con algunos cárteles de la droga, en fin. Entonces no es la primera vez que desde TV Azteca se impulsa una campaña u otra. Por tanto, estos amigos de los que se ha hecho Andrés Manuel López Obrador, creo que sí le resta muchísimo de credibilidad a su mensaje de integridad y de honestidad. Ojo, no estoy diciendo que por eso necesariamente sea corrupto. Creo que el capital que todavía tiene el presidente es de la incorruptibilidad, pero si no es corrupto, sí se está acercando muchísimo al terreno peligroso en el que las corrupciones de los poderes políticos anteriores se consideraban corruptas. Esa asignación de esa licencia de televisión para TV Azteca es considerado uno de los procesos más corruptos y opacos de la historia de la comunicación en el país. Doctora Mireya Márquez, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Muy buena tarde y muchas gracias, doctora. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.